Rojo Político. Les saluda Mauricio Cantú, su servidor. Rojo Político, el podcast. Mauricio Cantú González. Rojo Político, el podcast. Rojo Político. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio del podcast Rojo Político. Y hoy es un día muy especial. Tenemos una invitada de lujo que no requiere introducción, Tatiana Cloutier, la tía Tatis, secretaria de Economía, diputada federal, una persona que ha estado muy involucrada en las cuestiones sociales de apoyo a millones de personas en nuestro país a través de su vida, y que también en el 2018 fue la jefa de campaña del presidente actual López Obrador. Y obviamente pues vamos a tocar muchos temas en el plano personal, político, filosófico. Y yo quisiera empezar por darle la bienvenida aquí a la tía Tatis, por tenerla aquí en la biblioteca. Al contrario, Mauricio, me encanta estar aquí, me encanta platicar, entrar, profundizar en ciertas cosas y sobre todo, pues, compartir un rato aquí, un buen café contigo. Perfecto, vamos a iniciar. A ver, ¿cómo ves la situación de Morena, la cuarta transformación? Ya tenemos, obviamente, elecciones presidenciales el año que entra, 2024. ¿Cómo ves la situación de Morena? Mira, lo he visto o lo he comentado ya de tiempo atrás. Creo que tienen un reto muy importante frente a ustedes en términos de ponerlo en este sentido. ¿Cómo mantener la unidad? ¿Cómo mantener la unidad para salir adelante? Y, por otro lado, ¿cómo mantener, voy a decir aquí, la limpieza de espíritu de cómo se empezó? Con el no mentir, no robar y no traicionar, ¿sí? Normalmente perdemos de vista o se pierde de vista, y cuando digo perdemos estoy hablando de los seres humanos por querer sostenerse en el poder. Y aquí creo que Morena tiene que ser muy inteligente en seguir manteniendo esos principios y, como dicen, entendiendo que en la democracia todos caben, también para poder seguir diciendo esos principios, no cualquiera cabe. Claro. El fenómeno de Morena pues es único en América Latina. O sea, el partido se funda en 2014 y 4 años después, menos de 4 años, 2018, ya está en la presidencia. ¿Cuál ha sido uno de los problemas que al menos en lo personal he detectado? Pues se necesitan miles de personas éticas, comprometidas, preparadas para poder formar no solo un gobierno federal, sino congresos de los estados, gobiernos estatales. ¿Tú cómo ves esa situación? Porque lo que al menos muchos militantes de corazón, gente buena que realmente quiere ver consolidada la transformación, o sea, y obviamente se han hecho muchos avances, pero quiere ver que esto continúe en el tiempo, pues ven con preocupación que ha habido pues muchas personas oportunistas, sin ética, muchos que vienen de otros partidos y que quieren pues llegar a ver a Morena en muchos estados como si fueran su feudo, como si fuera una franquicia. Voy a ponerlo de esta manera. Que quieran llegar no es problema. Que el filtro de la ética sea lo suficientemente rígido para que no entre cualquiera, en el sentido de no limitar el término democrático, sin embargo, es qué lo hace diferente y si esa diferencia se sostiene y se sostendrá. Exacto. O sea, ¿cómo podemos hacerle para que exista ese filtro de facto y decir, a ver, si no hay ética, pues no hay cabida? O sea, no importa el pasado, pero si a través de la historia de una persona se ha comportado con principios, con ética, pues tienen cabida, pero... Yo te digo el presidente lo dice todos los días, el pueblo es muy sabio. Si el pueblo dice, cuidado, porque algo hay, ¿no? Ahora voy a una pregunta un poquito personal. ¿Cómo te gustó la política desde muy joven que te involucraste? Porque sabemos que la política pues es un ambiente denso, pesado. Hay gente complicada, sí se ven pues ciertas cosas de la condición humana. Y que hayas decidido, oye, le voy a entrar, y siendo una persona sumamente ética, que no te mueve el poder, que no te mueve el dinero, que realmente yo siento de lo que te conozco, que te da mucha satisfacción
ver cómo tus acciones tienen un impacto positivo en los demás. ¿Cómo es que decidiste entrar a un ambiente tan pesado, pudiendo estar en muchos otros? Te voy a decir, y creo que son varias cosas que pasan aquí. Primero, Mauricio, o sea, no elegí, no fue mi elección inicial. Mi elección de vida era totalmente otra. Mi elección de vida rondaba, y yo creo que aquí en política y servicios son diferentes caminos o administración pública, ¿no? Yo estudié la licenciatura en lengua inglesa, me dediqué, tuve un negocio de traducciones, era un amante del voleibol, me quería quedar estudiando en una universidad donde no me permitieron y me obligaron a venirme mis papás a México porque dijeron, si te quedas allá, vas a quedarte a vivir allá, mejor termina la carrera y a la maestría te vas a Estados Unidos, Europa, donde quieras, hacer lo que quieras hacer. Más si te quedas a estudiar la carrera fuera del país, ahí vas a vivir por consecuencia. Total, me vine a Monterrey a estudiar, me encantó la ciudad, me encantaba porque en aquellos momentos no pasaba lo que acaba de pasar hace 3 días, no mataban al encargado de la parte jurídica Muy lamentable. Así es, la parte jurídica de un congreso. Yo venía de un estado donde era un estado extremadamente violento, Sinaloa, entonces el poder dormir sin mortificarme, salirte en la noche porque tenías ganas de unas papitas o de un refresco y estábamos estudiando, te podías ir a la tienda de la esquina sin ningún problema. Entonces yo me gustó mucho Monterrey y siempre tuve el compromiso de participar, y de participar es que a mí me encanta, es una parte que pone mi papá que dice cómo dejar de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos. Mi papá dice que el habitante nace, crece y muere. Y yo digo, sin incidir en la vida pública, yo digo que también nos roba oxígeno, porque estorba a la sociedad, porque no permite que se avance como se quiere avanzar. Entonces digo, ¿qué es el habitante? Decía Maquio decía que el habitante es aquel que hace que las cosas sucedan hacia el rumbo donde él quiere que sucedan. Entonces, yo crecí en una familia de habitantes. Entonces, para mí ser habitante y por otro lado con una madre extremadamente comprometida con el servicio, mi mamá nos enseñó a servir. Entonces, cuando tú combinas el ser ciudadano con el servicio, pues estábamos ahí. Entonces, ¿qué tenía? Y por otro lado, pues participar para que las cosas cambien en el espacio como desde la ciudadanía o desde el pueblo, como le queramos poner. Y en ese sentido, en Sinaloa acudí a protestas porque no servía el teléfono, o nos lo cortaban, o no había agua, o no había luz. Y total, me acuerdo, había manifestaciones, estábamos chiquitas, íbamos enfrente de la catedral a las manifestaciones. Entonces, viví en un cotidiano de participar. Yo veía que a veces cuidaban casillas en mi casa, etcétera, etcétera. Y otra vez como una tarea ciudadana, no como una cuestión partidaria. Así las cosas, mi papá, aquí me tocó en Nuevo León participar en la elección del 83, me tocó participar en la del 86, cuidando ayudando a promover no en la casilla como tal, sino en el proceso de que no se robaran las casillas, que antes se las robaban y arrancaban con ellas, corrían con ellas o las taqueaban. Y por otro lado también me tocó el hecho de que venía los procesos estos donde la gente no participaba mucho por este motivo de que se robaban las casillas y para qué, y la gente le tenía miedo a entrar a la política. Entonces fui participando y luego mi papá en el 86 compite a la gobernatura del estado de Sinaloa. En ese momento pues le ayudamos a repartir volantes. Aquí ahorita hacen los nombramientos para las casillas bien fácil. Allá era con una Olivetti, ¿no? ASDF, GH, espacio y todo este rollo. Y si salía mal tenías que borrar y no te aceptaban los tachones, etcétera. Entonces me fui involucrándome, no con una decisión de involucrarme, ni mucho menos. Y en el 88 pues participé en la campaña a la presidencia de la República con mi papá. Y aquí en Nuevo León apoyamos en la campaña del municipio donde vivo. Y me invita el alcalde a la administración pública y trabajé en la administración pública. O sea, no trabajaba en la política,
trabajaba en la administración pública, en el servicio público. No en la grilla, sino donde se hacían las cosas. En el servicio público. En el servicio público, en el municipio, que creo que es la parte más bella de la política. Más cercana a la gente. Es muy cercano a la gente, se ve inmediatamente cuando haces algo o cuando lo destruyes, como ahorita Miguel Treviño tiene destruida la ciudad, y tienes ahí de alguna manera esta parte en donde me invitan luego a decir, oye, ¿quieres? Trabajé pues sí, me invitaron a la diputación en 2003, 2006, sí, luego el 7, sí, y me invitan a ser diputada. Ya participaba yo en un partido político, le entré a la... ¿Y renunciaste en el apogeo de la presidencia del PAN? Pues todavía Fox estaba en su último año, Calderón iba a iniciar en el 6. Pues no iba a iniciar porque no era ni candidato. Yo no, sí, pero me refiero que el PAN estaba fuerte. Así es. Como quiera decidiste, por congruencia, dejar un partido en el que ya veías que las cosas no estaban siendo éticas, no estaban... En el 2005 decido renunciar al PAN, lo hice públicamente, continué con la diputación. Hubo muchos asuntos de que si porque era pluri la debía dejar o no. Y la verdad yo les dije, yo no tengo ningún asunto. Sin embargo, yo pensaba en aquel momento, por amenazas que tuve y todo lo demás, que si yo me iba a vulnerar porque no iba a tener de alguna manera una visión o una vista de México en general, y esto podía ponerme vulnerable. Entonces, ¿qué hice? Les dije, sin ningún problema lo dejo, déjenme hacer recorrido por toda la circunscripción y que la gente decida si me voy o no. ¿Qué te mueve, Tatiana? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué gozas? O sea, porque yo veo que la gente te adora. O sea, yo veo que generas mucha admiración en las personas de todas las edades, jóvenes, adultos mayores, emprendedores. Y obviamente ven esa autenticidad con la que haces las cosas, esa manera de gozar lo que estás haciendo. Puedes estar en una zona rural, en un pueblo, hablando con ejidatarios y estás gozando la cercanía con esto. Puedes estar con un grupo de empresarios y estás realmente gozando de ese contacto. O sea, sociológicamente yo diría que eres un ser que le gusta conocer a las personas, darles el tiempo, porque vemos muchos políticos que no escuchan y que se desesperan a veces y van por cumplir a un meeting o con las personas de una colonia, y tú lo haces gozando lo que. Entonces, ¿qué es lo que realmente desde que estás pequeña te ha movido y te ha generado felicidad? No creo que sea lo mismo de antes que hoy, porque vamos cambiando, ¿no? Pero sí te puedo decir que, ¿qué he hecho en mi vida? No hago lo que no me gusta hacer. Entonces, si hago lo que me gusta hacer, pues no puedo andar de malas, ¿no? En términos de decir, no estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Por otro lado, no me gusta quejarme. Y entonces... No eres víctima. Para nada. Entonces, dado que no soy víctima y no me gusta quejarme, me gusta participar para que las cosas avancen. En lugar de quejarme, hago algo para corregirlo. Y en ese sentido me involucro en cosas para resolver. ¿Y qué me encantaría? Haz de cuenta que yo pienso que el día que me muera me gustaría que dijera en mi lápida, decir, a ver, ¿qué va a decir? Se gastó. Es decir, vine a gastarme en el sentido... usó bien su energía. Sí, se gastó. Entonces, así como decir se gastó es, y creo enormemente que el ser humano, como ser humano, lo enriquece, le da felicidad, le da alegría, el servir a otros. Es un acto, aunque otros digan es que el servicio es un acto egoísta, si lo podemos en el ámbito, ¿por qué? Porque me da más placer a mí que al que sirvo, ¿no? Claro. Entonces, me encanta que si yo tengo y puedo hacer, y tengo lo que sea, ¿no? Tengo algo con el que puedo apoyar a alguien más, ¿por qué no hacerlo? Es que eso es muy profundo lo que acabas de decir. O sea, cuando alguien, porque todos estamos buscando, es algo muy de la naturaleza humana, sentirnos satisfechos y felices. Pero qué bonito es cuando una persona, un alma, siente gozo de ver cómo sus acciones tienen un impacto positivo en los demás, cómo ayudan a los demás. Que la verdad es que en la historia de nuestro país y del mundo hemos visto tantos políticos que no sacan ese placer. O sea, sacan placer de bienes materiales, de la vanidad del poder. Pero qué bonito sería tener miles y miles de servidores públicos que saquen ese gozo de ver cómo ayudan a los demás. Otra cosa sería del mundo, deja tú de México. No nomás estamos hablando de ayudar, fíjate nomás, si cada uno de los mexicanos, y más obligadamente un servidor público, hiciese lo que le corresponde hacer, este país sería muy distinto. Es decir, no te estoy pidiendo que hagas nada más de lo que te corresponde, simplemente lo que te corresponde hacer.
Y siempre digo, ¿qué es lo primero que nos corresponde hacer? Ser buenos ciudadanos. ¿Qué significa ser buen ciudadano? La primera cosa es paga tus impuestos. Paga tus impuestos, ¿por qué? Porque eso te obliga a involucrarte. Te obliga a involucrarte porque entonces dices, ya me duele. Usar mis impuestos? Ya me duele si mi predial está siendo bien utilizado o no. Ya me duele qué anda haciendo mi diputado, mi diputada o no. Ya pongo atención y me ocupo. Entonces yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer como ciudadanos es pagar nuestros impuestos. Segundo, darle seguimiento en términos amplios desde el municipio, lo legislativo, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que creo que se vuelve fundamental también es haz lo que te gusta con pasión. Les digo, como hay un dicho que dice que si pa' flojo vas, hay que ser hasta el mejor, ¿no? A ver, yo veo cómo eres buenísima para los deportes, tienes buenos hábitos, comes bien, estás joven, sana. Obviamente te queda décadas de aportar. No quiero tanto. O sea, entonces, yo creo que la gente que nos está viendo, Tatiana, pues ve un gran potencial, porque ahorita pues estás como ciudadana aportando en diversas trincheras sociales, pero que te quiere ver en la trinchera política. ¿Tú cómo ves eso a futuro? Fíjate, es que nos equivocamos. La política es una acción del bien colectivo. Entonces, se puede hacer política de todos los ámbitos y otra vez, la gran pregunta es si tú eres un buen ciudadano, estás haciendo política. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas importantes. Por otro lado, tú dices, estás joven, ya me dijeron el otro día, pinche vieja ruca, me dijeron, ¿no? Entonces, digo, nomás lo dejo ahí porque todo es relativo. Entonces, ya voy, como dicen, en el sexto piso o cercana al sexto piso. Pero, ¿qué te digo, amigo? ¿Qué es, no? Es, mientras yo tenga, o sea, creo que el paso por la vida te va dando a lo largo del tiempo la posibilidad de ir cada vez confirmando más a qué le das valor. Y creo que no hay nada más hermoso, y lo comentábamos ahorita antes de entrar al podcast. Te decía, ¿viste la luna ayer? Entonces es cuando tú puedes admirar algo, puedes admirar la belleza del otro, en el otro, en las cosas, puedes disfrutar, o sea, no, cuando estás presente en la vida, en los momentos cotidianos, eso nos llena o nos puede llenar de muchos momentos de felicidad. Si yo te digo, en la mañana me levanto y tomo el café, soy cafetera y me encanta y digo, ay, qué rico café, qué aroma tan rico. Y si se acompaña de un buen libro, pues qué mejor. Dices, estás viendo un amanecer, saliste, está rico, o sea, se siente así fresco, lo que sea. De repente voy a llevar a mi hijo a la escuela y digo, qué bendición que lo puedo llevar, ¿no? De repente dices, híjole, me puedo quedar un rato más en la cama. De repente dices, normalmente acostumbro llevarle el desayuno a mi marido a la cama cuando estoy en casa, le llevo el desayuno y nomás ver que está, y digo, es una expresión de amor. O sea, es cómo gozas lo que haces, en lugar de decir qué me falta. Acostumbro levantarme y lo primero que hago conscientemente, porque inconscientemente es decir, gracias Señor por un día más, ¿no? Y eso cambia mi manera de levantarme, cambia mi día, cambia mi manera de ver el mundo. Y creo que eso lo podemos hacer todos y todas. ¿Cuáles son tus hábitos, Tatiana? Sí, un día normal, que te levantas, platícanos un poquito en qué ocupas, porque siempre lo hemos dicho, lo hemos platicado antes, el tiempo es el activo más valioso que tenemos los humanos. O sea, cada día que pasa son 24 horas menos del total. ¿Qué utilizas tú cada hora desde que amanece hasta que oscurece? Me levanto muy temprano, hago una meditación, hago el desayuno de mi marido, le llevo desayuno, me voy a llevar a mi hijo a la escuela, hago ejercicio y empieza mi agenda con respecto a qué tengo en ese día, ¿no? Si tengo alguna conferencia que dar, si tengo que preparar algún curso, si voy a dar algún curso, y si no, cuáles son las acciones que tengo que hacer. Empiezo a revisar correos, empiezo a preparar la conferencia que voy a dar, empiezo a leer, investigar, a leer la cuestión de medios para ponerme qué está pasando, cómo están las cosas, y ningún día es igual. Tenía yo, y digo tenía porque empecé a trabajar a los 18 años, es la primera vez que no tengo un trabajo con horario fijo, entonces estoy gozando la vida de una manera muy diferente. Entonces mi día, no hay día igual, ¿sí? La única cosa que se vuelve igual es que me levanto todos los días con dos cosas muy claras, ¿sí? La primera es agradecer
y la segunda es que este día siempre será mejor que el anterior. A ver, hay algo que yo creo que muchos de los que nos están viendo se identifican, el estrés. En el siglo XXI hay mucho estrés en todo tipo de trabajos, profesiones. ¿Tú cómo manejas el estrés? Y más con un perfil como el tuyo, que te han de llegar miles de mensajes al día entre WhatsApp, entre Instagram, redes sociales, y que si no hay una capacidad para gestionar tu tiempo, decir, ok, en esto quiero utilizarlo y no me voy a estar estresando con cada estímulo de mensajes y de temas en los que tengo que aportar, porque aportas en muchísimo. ¿Cómo le haces para manejar el estrés? ¿Y cómo le has hecho en tu vida para manejar? A ver, te digo, el ejercicio, la meditación, la oración y el deporte. Y vienes de una familia muy deportista, pues el Manuel Cloutier, el gran Maquillo, pues fútbol americano. Mi papá jugó fútbol americano, Manuel, mi hermano, fue guantes de oro, Leticia, mi hermana, jugó voleibol, Rebeca hace ciclismo, de todo, ciclismo, deportista de todo, ¿no? Así es. Eric, mi hermano, jugó track y jugó fútbol americano. Lorena fue gimnasta, Lucía nadadora, Irene y Ricardo yo creo que fueron los menos deportistas. Irene no me acuerdo que haya hecho deporte. Son 10 hermanos, ¿verdad? Sí. Ricardo es muy ciclista ahorita. Entonces, pues, la verdad es que yo sí soy de la idea de que mente sana en cuerpo sano. Otra cuestión, Tatiana, a ver, la manera de pensar del político tradicional, pues es lamentablemente muy de intereses, de aprovechar la ocasión, a veces hasta se cae en un oportunismo, y muchos políticos, pues cuando ven decisiones de una persona que no procesa las cosas como el resto, que es tu caso, o sea, que dice, oye, yo pude haber sido la candidata a la gubernatura de Nuevo León, tenías todo, pues después de eso fuiste secretaria de Economía con Andrés Manuel López Obrador, y que no lo quisiste por ciertas condiciones que tú no estabas dispuestas a ser la candidata bajo esas condiciones. Entonces, decisiones como esa, Tatiana, y también de que cualquier otra persona hubiera dicho, por más que las condiciones para mantenerte en la Secretaría de Economía, pues igual y tuviste algunas cuestiones que no querías continuar ahí, pues nadie en una manera de procesar la información política hubiera decidido eso, y tú sí lo hiciste. ¿Cómo es que procesas las cuestiones políticas para llegar a decisiones? Porque es un tema muy interesante que hemos platicado en la clase de política. Es que no necesariamente es en las cuestiones políticas. He tenido, y lo puedo poner así, el gran privilegio de escoger con quién trabajo. O sea, en eso ha sido un regalo que la vida me ha dado, creo yo. Y cuando digo regalo es porque hay gente que si no trabaja, no come y tiene hijos que mantener, etcétera. Entonces, el hecho de tener la libertad de tener ese problema, porque te digo, por motivos diversos, mi marido, mi papá en su momento, lo que fuera, decir, puedo darme el lujo de decir, me puedo esperar a la siguiente opción, eso hace una diferencia. Entonces lo pongo ahí. Y vuelvo a lo mismo, así como en la vida no hago lo que no me gusta hacer, tampoco trabajo con quien no me gusta trabajar, o no hago lo que no me gusta hacer, ¿no? Y en ese sentido, siempre pienso bien mayor sobre bien menor, y bien mayor siempre decir qué está para mí primero, ¿no? Veo algunos políticos que pierden su vida por creer que el poder es eterno. Y cuando digo pierden su vida, de repente regresan a su casa y ya no hay casa. ¿Por qué? Porque se perdieron en el poder pensando que esto iba a ser eterno. Perdieron amigos, familiares. Y nunca se dan cuenta que el poder es tan efímero, es tan momentáneo, y otra vez no es el poder, es el servicio, y por eso me encanta cuando el presidente dice el encargo y no el cargo. Claro. Y cuando estás por el encargo y no buscas el cargo es cuando realmente llegas a decisiones de decir, si no es bajo condiciones éticas y ciertas cuestiones que se tienen que dar para que se haga buena chamba en cualquier encargo que sea. Puede ser una gubernatura, puesto de gabinete. Entonces ya se está procesando correctamente la información. Pues, no es de que llegar a costa de lo que sea. O sea, tu pensamiento es muy diferente al pensamiento maquiavélico. Es decir, no importa los medios que se utilicen mientras se llegue al fin. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Y no necesariamente. Yo no creo que es así. O sea, yo tampoco creo creo que es así.
Y creo que parte de lo que llevó al hoy presidente de la República a ser el presidente tuvo que ver con eso. Y cuando alguien se plantea esa cuestión filosófica, decir, a ver, si te dijeran, hipotéticamente hablando, tú vas a llegar a la presidencia, pero bajo estos medios que son sumamente inmorales, y decide, no, yo no voy a llegar a costa de lo que sea, yo voy a llegar con las condiciones correctas y haciendo las cosas bien. Te lo voy a poner así es la mentalidad que tiene que tener un político. No tiene que ser así porque todos somos diferentes y hay diferentes motivos que mueven a muchos y pueden ser éticos y dar resultados positivos. ¿Cómo lo veo yo aquí? Yo te digo, cuando hablamos de que si el fin justifica los medios, yo digo que no debe justificarlos dentro de las decisiones que yo tomo de vida. Y por otro lado, es decir, creo que somos seres integrales y tenemos como varios campos en los que tenemos, desde la perspectiva de Tatiana, tener un balance para poder dar mejores resultados. Y considero que hay ocasiones en donde existen desbalances en ciertas gentes que toman decisiones en la función pública o en el servicio público o en la vida pública, y eso los lleva a desbalancearse porque están pensando en lo que sigue y no en el presente, y cuando se empiezan a pensar en lo que sigue, no hacen lo que les corresponde hacer en este momento y entonces andan equivocados. Y por otro lado, creo que es al punto a donde nos lleva esta conversación de alguna manera, es la gente sí se da cuenta y por eso pierden los que pierden, aunque parecería que nunca podrían perder, porque la gente los huele. ¿Sí? Y por eso es, a ver, si te pusieran en términos de porcentajes, en política se ve la utilización del idealismo y del pragmatismo. Estos dos elementos están muy presentes y casi nadie es puramente uno u otro. Casi nadie es 100% pragmático, ni se mezcla uno con otro. Podrás decir, oye, pues este personaje político yo le calculo que ha de ser 80% pragmático, 20% idealista, o este es 95% pragmático, 100% idealista. En mi opinión, se requiere el pragmatismo para que las cosas se hagan, pero se requiere más el idealismo para tener la brújula, el faro conductor hacia donde queremos llegar. Ese es el idealismo. Fíjate. Y el pragmatismo es baja los pies a la tierra y cómo lo logras, pero cómo balanceas uno con otro. Si el presidente de la República no hubiese tenido idealismo, no hubiera luchado los 18 años que luchó para llegar a la presidencia de la República. Y también aplicó un poquito de pragmatismo. Y entonces dices, en esos 18 años caminó y fue viendo dónde dónde tenía que ir poniéndole estaca para afianzar, para ir caminando más sólido, ¿no? Así es. Y viendo pues toda esta historia nacional que te ha tocado vivir, y obviamente como conocedora de la historia que eres, pues has visto que hemos tenido 76 gobernantes, hombres todos, 2 emperadores, 74 presidentes. ¿Tú qué opinas de la posibilidad de que llegue la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia? Ahorita pues lidera en todas las encuestas y es una mujer pues que ha comprobado congruencia a través de su trayectoria como académica, como investigadora, como secretaria del Medio Ambiente, cuando fue jefe de gobierno López Obrador, y en todas estas etapas pues se ha mantenido con esa congruencia y ya está muy cerca de lograrlo. ¿Tú qué opinas yo te digo, de esta lo voy posibilidad? A poner porque he hecho yo un compromiso de no dar luz de para dónde viene una preferencia o no, pero te voy a decir que veo interesante en todas estas partes, ¿no? Creo que México está preparado para que una mujer lo gobierne, tan es así que tenemos 9 gobernadoras a lo largo y a lo ancho del país, de todos los colores, paridad en el Congreso, y mucho de esto lo implementó o lo puso en el piso parejo el presidente de la República. Creo que esto se vuelve importante. Por otro lado, me parece todavía más interesante el hecho de que las niñas empiecen a ver que es una mujer con el perfil de ella, es decir, científica, etcétera, porque entonces van a decir, como hay muchas otras, pero ahorita por la figura que está jugando ella, decir, yo puedo ser científica, yo puedo hacer esto, y que puedan también aspirar, como lo han de hacer en los estados donde gobiernan estas mujeres, decir, yo el día de mañana puedo servir a mi país de diferente manera. Creo que la pregunta aquí viene en dos espacios. Uno es, ¿está México preparado para elegir una mujer? Creo que sí.
Y la otra es, y me encanta lo que decía Epigmenio Ibarra en una nota periodística, bueno, en su editorial decía Epigmenio que lo que no pueden entender y no creen y no les hace sentido es que será el mecanismo, que es el pueblo a través del mecanismo, el que elegirá quién liderará los esfuerzos de Morena o de la coalición, y por otro lado, pues ya al final, cuando compita contra, no sé contra quién, porque, o sea, cuando se compita, o sea, el frente contra el otro frente, o con el tercero, porque no sabemos si habrá 3 opciones electorales o hasta 4, será la sociedad, será el pueblo, será el voto individual, en una mayoría el que va a decir quién va a gobernar, cosa que hacía mucho tiempo no la veíamos con esa libertad. Así es, pues yo estoy emocionado de que estemos ante este escenario político. Por último, tengo 2 preguntas, vamos por partes, pero ¿cómo ves el rol? Tú estuviste en la Secretaría de Economía, te tocó ir a Washington, muchas veces a nuestros vecinos, que no son cualquier vecino, pues son el país más poderoso económicamente, militarmente, tenemos 3,000 kilómetros de frontera con ellos, y pues realmente tenemos que plantear en esta relación bilateral, pues cuál es el rol de México en esta relación bilateral y cuál es el rol más allá de la relación bilateral ante el mundo, porque tenemos una posición geopolítica privilegiada, tenemos muchos recursos energéticos, naturales, tenemos ya, de acuerdo a las estimaciones del INEGI, 128 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Cómo vamos a aprovechar esto de aquí a futuro, en el próximo gobierno, en los años venideros, para realmente posicionarnos con el máximo potencial de México? Porque tenemos un potencial enorme. Lo voy a poner como en varios territorios. Primero que nada, creo que geopolíticamente el mundo se está consolidando en tres bloques, ¿no? Y habría que, y el presidente lo ha planteado, decir, seremos las Américas o América, ¿no? El bloque del continente tienes lo que es Europa y tienes la parte de los asiáticos y toda esta parte. Entonces tenemos 3 bloques. Y si nosotros nos consolidamos como bloque, México juega un privilegio en la ubicación que tiene, porque está arriba Estados Unidos y Canadá con quienes tiene el TEMEC, pero hacia abajo tiene, como voy a decir, aunque no les guste a unos, como el hermano mayor, porque así lo ha hecho, jugado un papel muy importante a lo largo de la historia con América Latina. Y cuando digo hermano mayor no lo quiero decir en tono arrogante, sino porque decir tiene una posición geográfica y de muchas cosas que beneficia y puede tener un comercio muy importante con estos países y una cantidad de estrategias compartidas, ¿no? Entonces creo que esto fortalece al bloque de América. Por otro lado, si hablamos del TEMEC, el TEMEC es un mecanismo que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. Si empezamos a considerar lo que fue con el TLC cuando se firma, y luego ahorita viene como el reloj de la segunda etapa, y en 1 año y medio, más o menos 2, creo que es en el 20, ¿sí? Habrá de tener su propia revisión para decir qué cosas ajustamos. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Primero, y el presidente se lo decía a Biden, se lo decía también a Trudeau, les decía, no dejemos de ver que tenemos que trabajar unidos para hacer frente al resto del mundo. Y aquí, si nosotros como México logramos aumentar el contenido nacional y lo voy a decir nacional primero, de algunos productos, pero luego el regional en productos, es decir, el regional, estoy hablando de Estados Unidos, Canadá y México, nuestra economía crecería de enorme manera. ¿Qué se vuelve importante? Y que esto me preguntaban el otro día en Saltillo y me encantó, y porque creo que es un tema importantísimo para ponerlo en la mesa. ¿Crecimiento y desarrollo es lo mismo? Claro que no. Y dado que no, el desarrollo. Entonces no podemos permitir que el crecimiento se coma el desarrollo, porque entonces creceríamos en desigualdad, que es parte de la brecha que ha venido cerrando este sexenio, y que ha marcado una línea en donde dices, vamos a ir cerrando la brecha de la desigualdad y vamos a ir creando condiciones para que las mujeres sean incluidas, y eso lo tiene Estados Unidos ahorita y lo tiene Canadá, y es un reto para América Latina también. Y en este sentido hay que trabajar en todo el tema de cuidados para América Latina, y creo que estas son como las acciones que vamos a tener que ir tejiendo juntos
para poder hacer frente a lo que viene mundialmente hablando, ¿no? O sea, Claro. en retos económicos. Y vemos cómo se ha ido acortando la brecha de ingreso de las mujeres por el mismo trabajo en comparación con Sí, los hombres. no, porque 34% sigue siendo la diferencia según INEGI. Entonces Sí. tenemos un reto y creo que el reto del siguiente sexenio, y de hecho ahorita estamos trabajando en un estudio para ver cómo y qué estrategias se pueden hacer para esta brecha. Y por otro lado, comento también que creo que se vuelve fundamental. No podemos perder de vista que en Estados Unidos tenemos una cantidad de latinos, que estos latinos, si la economía de ellos se sacase y fuese un país en sí mismo, serían la quinta Claro. economía Pues mundial. solamente mexicanos son 39 millones. Entonces, fíjate nomás, 39 millones viene siendo, ¿qué? El 30. Pues son 320 millones en Estados Unidos. Es un No, pero porcentaje. ¿de cuántos de nosotros mexicanos? Pues estamos Entonces, hablando del 20. 120, Sí, pues somos estás hablando, 128. Sí. Cuarta parte, ¿sí? Sí. Entonces estás hablando de una cuarta parte y esto vuelve a darle una relevancia fundamental a la unión entre México y Estados Unidos. Pues si hablamos, por ejemplo, de California, de Texas, que son de los dos estados más importantes económicamente de Estados Unidos, Así y tienen muchísimos mexicanos. Totalmente, aunque le Sus duela a Abbott. economías Aunque le dependen duela a Abbott. de los mexicanos. Así Y no es. nos han tratado, lamentablemente, especialmente los republicanos, como nos merecemos. O sea, sí tenemos que seguir defendiendo a nuestros paisanos. Yo creo que sí. Y por otro lado otra vez, tenemos que entender para qué sirven los votos. ¿Sí? Porque me decían cuando cerraron la frontera, cuando Abbott cerró la frontera al comercio por cuestiones migratorias y todo lo demás, me decían que muchos mexicanos apoyaban la decisión. Entonces, es decir, ¿cómo hago los análisis para la toma de decisiones que tomo que repercuten A o B? Y para eso es el voto. Y cómo nos organizamos en Estados Unidos también los mexicanos, porque si vemos, hay otros grupos que son mucho menos en cantidad, pero tienen un lobby y una influencia en la política de Estados Unidos enorme. Totalmente, los Y cubanos son un ejemplo. Exactamente, de los ello. cubanos se han sabido organizar para tener incidencia en la política de Estados Unidos. Los judíos se han sabido organizar muy bien también. Los mexicanos tenemos que organizarnos también para presionar y que se ejerzan políticas públicas en beneficio de todos estos paisanos que están viviendo allá. Y que no se utilicen a nuestros paisanos como ficha política en las elecciones. Pues siempre Pero esto, otra vez, ellos están ya allá adentro y la pregunta es, ¿ya están? Muchos de ellos ya son ciudadanos americanos y mexicanos. ¿Cómo ejercen ese derecho para caminar hacia donde ellos quieren? Y eso se vuelve fundamental. ¿Y tú cómo ves, porque también tienen elecciones en el 24 en Estados Unidos, cómo ves el panorama político electoral de allá? O sea, ¿cómo ves a Biden, a Trump? Yo te digo que veo ahorita ahí en Estados Unidos y estoy segura que a lo mejor puede haber variantes y cambios muy rápidos, ¿no? Sin embargo, ¿qué llama la atención? Que los liderazgos más altos en los dos partidos son gente de muchísima edad. Eso es lo que llama la atención. Muchísimo. Entonces aquí habría que ver y pensar que no nomás es qué onda con los relevos generacionales, qué onda con la gente que está ahí o no, qué está pasando, y dónde está la visibilidad de las mujeres. Y lo pongo en este sentido porque a pesar de que Kamala Harris es la vicepresidenta, al principio del sexenio empezó participando mucho y de repente algo pasó que se fue a backstage. Sí, mediáticamente ya dejó de figurar. Así es. Por último, Tatiana, a ver, tú tienes varios libros, obviamente de los más famosos, Juntos Hicimos Historia, pero hay otro que me gusta mucho, que es Parejas, que habla, pues tú eres un caso, pero de otras parejas en donde mujeres muy chingonas, que les ha ido muy bien en diferentes ámbitos, económico, político, social, pues cómo han llevado a cabo la relación con sus maridos. Entonces, me gustaría que me platicas un poquito, pues, de tu marido, de tu familia, o sea, cómo ha sido esta relación, pues, desde que se casaron, desde que te enamoraste. Platícanos un poquito. Tengo un grave problema, ¿sí? Tengo un grave problema que si les platico con el maravilloso hombre que tengo, al ratito va a haber cola en mi casa. Ese es el problema que puedo tener, ¿no? Pero no, te cuento un poco, fíjate. Cuando yo estaba joven, recuerdo mucho que yo veía la vida pública y yo veía a estas mujeres bien fregonas y yo decía,
cómo llegar a hacer lo que ellas hacen, pero la mayoría de ellas las veía solas. Las veía que se habían divorciado, las veía muy masculinizadas. Y entonces dije yo, ¿se podrá combinar la vida de familia con la vida pública? Fue una... Pues tú lo has logrado, ¿eh? No, te No estoy es preguntando fácil, que fue algo que yo me pregunté. Claro. Y me fui como... Y de repente, un día, amanecí, bueno, terminaba el año y escribí un tweet y dije, voy a escribir un libro. Y me dice Valeria Guerra, me dice, yo le entro contigo. Y teníamos 2 temas en común, Valeria y yo. Las 2 habíamos trabajado en la parte de candidaturas independientes y las 2 habíamos trabajado en el tema de mujeres. Y decidimos hacer esto porque dijimos, siempre hemos preguntadole a las mujeres qué onda con respecto. Y a mí ya no me gusta escuchar esta parte de las mujeres que dicen, es que nos hacen ya esa parte no me gusta porque es un papel de víctima y no quiere decir que sea real, no sea real. No quiero poner en tela de juicio eso. Había que escuchar qué dicen los hombres que han vivido con mujeres que la han hecho y por qué han podido emparejar la cancha. Y cuando digo emparejar la cancha, es decir, repartirte labores y poder, enfrentando la problemática que la vida en pareja tiene, poder salir adelante y decir, aquí vamos y aquí la hacemos, ¿no? Entonces decidimos empezar a hacer una lista, como decir, a ver, vamos a agarrar gente o parejas que veamos que son parejas. Y en ese sentido, hicimos nuestra lista y salimos a ver esto. Yo te digo, ¿qué me ha funcionado a mí en la casa? Primero que nada, no es promoción para que lo hagan, pero yo me casé ruca. O sea, comparado con mucha de la gente que en mi edad, de mis compañeras y todo, se casaron a edades muy tempranas, no digo ni que es bueno ni malo, estoy diciendo cómo me funcionó. ¿Sí? Me casé más grande y creo que nos casamos los 2 muy definidos con nuestros propios estilos de vida. Entonces no hay muchas sorpresas. Él dice que sí. ¿Qué te enamoró? Sí. ¿Qué te enamoró de tu esposo? Si me preguntas, te voy a decirlo. Cuando lo vi, o sea, lo vi de lejos y me temblaron los pies. Ay, ¿desde la primera vez? Desde la primera vez, eso puedo decir. ¿Qué me llamó la atención enormemente de él? 2 cosas. Tiene una gran capacidad de escucha y por otro lado me llamó mucho la atención la manera en que trataba, y digo trataba porque ya es pasado, ¿sí? A su mamá, a su abuela y a las personas mayores. Me impresionó que un hombre tan joven, o sea, joven, ¿sí? Fuera tan respetuoso, tan educado y tan cuidador de ellas. O sea, notaste un buen corazón desde un principio en una persona buena. Yo dije, wow, o sea, fue así como esa parte, ¿no? Entonces te digo, nos casamos con ideas, o sea, con vidas muy hechas los 2. Y te puedo decir, el primer acto así que a mí me terminó de deslumbrar de Yori fue, me invitaron a ser diputada plurinominal, para que, ¿sí? Recién casada, y era meter tu nombre todavía porque había todo un proceso por el que caminabas, y le pregunté, ¿cómo ves? Y me dijo, prefiero verte poco y contenta a todos los días y con una carota. Qué bonito. Entonces, y es algo que lamentablemente vemos en nuestra sociedad, donde hay hombres que se sienten inseguros cuando ven a la mujer exitosa en lo que le apasiona. Y qué bonito ver hombres que al revés, que oye, voy a apoyar a mi pareja a que sea feliz, a que sea exitosa en lo que le apasiona y que te acompañe a través de décadas en ese trayecto. El que es feliz, pues, trae a la casa felicidad. Sí. Y entonces, pues qué mejor que una persona esté contenta, esté feliz y te traiga eso a tu casa para compartir, que en lugar que, como dicen, pues malestar. Y el saber balancear tu vida, de decir, oye, si hay tiempo para el trabajo, pero también hay tiempo para la familia. Pues te agradezco muchísimo, qué buena charla nos aventamos aquí. Eres bienvenida aquí en la biblioteca cuando gustes. Y les mando un abrazo fraternal y no se pierdan el siguiente episodio. Saludos. Rojo Político.